En los vastos corredores del poder romano, donde la palabra de un solo hombre podía cambiar el destino de millones, existieron decretos que nunca fueron leídos en voz alta, jamás proclamados en foros, ni inscritos en tablillas de bronce. Decretos redactados en la penumbra, sellados con cera negra, guardados en cofres ocultos y condenados al silencio. Órdenes imperiales que por su contenido fueron ocultadas incluso de los más altos funcionarios del Estado. Hoy, en Roma prohibida, desvelamos los documentos que Roma nunca quiso que el mundo conociera, los decretos prohibidos. El primero del que tenemos constancia aparece en una carta privada del senador Gayo Cornelio Máximo, escrita en el año 19 de Cristo, durante el reinado de Tiberio. En ella menciona un edicto redactado en el exilio de Capri, en el cual se prohibía mencionar el nombre de Germánico bajo pena de muerte. Germánico, querido por el pueblo, había muerto en circunstancias sospechosas. Este decreto, nunca publicado, circuló como susurro entre los magistrados. Lo llamaban la ley del silencio. Décadas después, bajo el gobierno de Calígula, se hallaron en los archivos palatinos unos rollos ocultos detrás de un panel secreto. Uno de ellos contenía un decreto imperial con una cláusula extraña. Toda imagen, estatua o inscripción que represente al emperador con la cabeza girada hacia el este será destruida. Nadie entendió su motivo. Algunos sugirieron que el emperador había tenido una visión o quizás una paranoia. Lo cierto es que decenas de estatuas fueron mutiladas en secreto. El decreto nunca fue promulgado oficialmente. Bajo Claudio, el historiador Suetonio registra que se redactó un edicto secreto para crear un tribunal de los dioses olvidados, una comisión destinada a investigar antiguos cultos prerromanos en regiones recién conquistadas. Según una copia hallada en un monasterio de Ravenna, el decreto ordenaba la detención y el interrogatorio de todo sacerdote que practicara rituales con fuego negro o sacrificios sin derramamiento de sangre. El decreto desapareció tras la muerte de Claudio. En tiempos de Nerón se dice que un escriba llamado Lucio Apuleyo conservó una copia de un decreto no publicado titulado De Fulguris Silentio, sobre el silencio del relámpago, donde se prohibía mencionar cualquier suceso celeste ocurrido la noche del gran incendio de Roma. El documento indicaba que los fenómenos fueron interpretados por los augures como señales del fin del pacto. El decreto fue sellado con cera roja y se perdió durante el saqueo del 69 d.C. Otro decreto olvidado aparece en los archivos de la gens Flavia. Domiciano, conocido por su obsesión con el control, ordenó la creación de una lista de nombres prohibidos, no criminales ni enemigos del Estado, poetas, filósofos, soñadores. El decreto establecía que sus obras no debían ser copiadas, sus nombres no inscritos, sus tumbas no visitadas. Entre los nombres estaba Lucano, autor de la Farsalia, y un tal Flavio Servilio, cuyo único poema sobreviviente dice: «La Roma eterna es una sombra que teme a la luz». El edicto fue hallado siglos después, enterrado en una urna de plomo. Bajo el emperador Trajano, se dice que existió un decreto oculto conocido como Lex Pitia. Fue mencionado en una carta de Plinio el Joven y describía un acuerdo secreto con sacerdotes de Delfos. El documento establecía que Roma no debía cruzar un cierto río en Asia Menor, pues al otro lado existía un santuario de la visión sin cuerpo. Trajano ignoró el decreto. Años después, una legión entera desapareció sin dejar rastro en aquella región. En tiempos de Adriano obsesionado con los límites del imperio, se registró un decreto secreto titulado De Muris Internis, sobre los muros internos, que ordenaba la construcción de cámaras ocultas dentro de fortalezas fronterizas. Estas cámaras debían contener instrumentos de visión nocturna, fuego perpetuo y libros no traducibles. El decreto fue preservado en un códice medieval y hoy se encuentra en manos privadas. Durante el reinado de Cómodo se dice que un decreto prohibido establecía la creación de una orden imperial de actores espías. El texto, según fragmentos hallados en las termas de Caracalla,
ordenaba que todo hombre capaz de fingir debe también ser capaz de escuchar. Esta red, llamada Mimus Aureus, recopilaba información de las élites durante representaciones teatrales privadas. Fue desmantelada tras el asesinato del emperador. Con Caracalla, el decreto no publicado más impactante fue el Edicto del Corazón Doble, donde se autorizaba a realizar autopsias a soldados muertos en batalla para detectar la verdad de sus creencias al morir. El documento, citado por Galeno, establecía que el corazón rebelde se endurece en la muerte. Fue abolido en secreto por Macrino. En la decadencia del imperio, los decretos ocultos se multiplicaron. Uno, titulado De Vocibus Murmuris, sobre las voces del murmullo, ordenaba clausurar baños, mercados y bibliotecas donde se escucharan ecos sin fuente visible. El emperador Aureliano firmó el decreto tras recibir informes de que una estatua de Apolo susurraba nombres que nadie recordaba. El pergamino fue hallado en Ostia Antica en 1982. El decreto más temido fue redactado durante el reinado de Diocleciano. Se le conocía como el Decreto del Quinto Sello. Solo se ha conservado su título en un papiro carbonizado. Pero según cartas del obispo Lucio de Cirene, el decreto enumeraba 5 acciones que provocarían la ruina irreversible del alma de Roma. Nadie sabe cuáles eran, ni siquiera si fueron ejecutadas. El templo fue sellado con piedras traídas de Jerusalén. El edicto fue escondido bajo el altar de Santa Sofía. Con la caída de Roma, los decretos prohibidos fueron destruidos ocultos o transformados en mitos. Pero algunos sobrevivieron. En cuevas, en paredes, en manuscritos medievales, incluso en estatuas que portan inscripciones aparentemente inofensivas. Un ejemplo es el busto de Augusto en el Museo de Nápoles, cuya base dice: «Lo que fue dicho en sombra no será dicho en piedra». Hoy los historiadores convencionales ignoran estos textos. Dicen que son leyendas, errores de traducción, exageraciones monásticas. Pero en Roma prohibida, sabemos que el poder verdadero no necesita aplausos, solo silencio, y que los decretos más peligrosos no fueron los que dictaron la guerra o la paz, sino los que jamás llegaron a ver la luz.